Los griegos vienen de un largo proceso de lucha. Los últimos 8 años aproximadamente, pues han tenido una serie de crisis recurrentes como las que hemos padecido aquí, provocadas no por los ciudadanos y los trabajadores, sino por el gobierno mismo, que han dado por resultado rescates en los que vienen los bancos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional, le presta dinero al país, poniéndole una serie de condiciones en las que el pueblo sale perjudicado, se les paga, pero no se alcanza a pagar porque no se genera riqueza suficiente en el país, y entonces viene un nuevo préstamo para que pague uno el primer préstamo, y entonces la deuda va creciendo y creciendo. Si a esto le agregamos la ineficiencia y además la corrupción que suele haber en los gobiernos, pues la cosa entonces se pone de la cachetada. Y el Fondo Monetario Internacional pues presiona y presiona a los gobiernos para imponer una serie de políticas. Después de estos años de lucha y de incluso violencia callejera recurrente en Grecia, la ciudadanía votó por la izquierda a través de una coalición de izquierda llamada Syriza, encabezada por Tsipras, Alexis Tsipras, o Tsipras. Precisamente este año, a principios de este año, ganan, y entonces ante el problema de la deuda, él convoca a una serie de expertos a que realicen un estudio acerca de la deuda de su país. Después de 3 meses de trabajo del comité que formó, compuesto por 15 expertos internacionales y 15 nacionales, se emitió una conclusión precisamente el día en que había una reunión con lo que le llaman el Eurogrupo y el gobierno de Grecia. El informe es tajante. Dice que la deuda contraída con la Troika, así le llaman, a una entidad formada por 3 entidades a su vez, que son la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, dice que la Troika no respeta los derechos humanos y no debe ser pagada esta deuda. Los expertos apenas ponen atención a la deuda previa a 2010 y que originó la necesidad del rescate inicial, y se centran en anular los préstamos que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo dieron por no cumplir con los requisitos que marca la propia organización. Por eso dice, por ejemplo, Pablo García, que el periodo que va de la victoria de Syriza, esta coalición de izquierda, al acuerdo con los acreedores o la ruptura de la eurozona, será recordado como uno de los más intensos en la historia comunitaria. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, encontró en el referéndum la forma de contrapesar las presiones que le estaban haciendo desde el Eurogrupo. Los expertos que él convocó creen que las obligaciones contraídas con la Troika tienen carácter ilegítimo e ilícito. Ojalá tuviéramos algo así por acá. Y han derivado en una deuda que ellos le llaman odiosa, que atenta contra los derechos humanos, y su recomendación es, de plano, no pagar. Es un trabajo esperado por Tsipras, que duró un trimestre y llega en el momento más angustioso de las negociaciones. Sus colegas, los ministros del euro, no están por flexibilizar los pagos de los créditos concedidos, pero el primer ministro de Grecia, Tsipras, se siente respaldado por un notable apoyo de la opinión pública, no solo la griega, sino la internacional también. Las posiciones están tan enconadas que la posibilidad de un incumplimiento era muy grande. El incumplimiento se dio precisamente el miércoles pasado. Ya no pudo hacer su primer pago que le tocaba en estos días el gobierno griego, y los bancos están cerrados. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha reprobado la actitud de Grecia y clama por un recorte en las pensiones. O sea, la solución que propone este señor desde los soldazos que él recibe es, pues para que tengan dinero para pagarnos, bájenle a las pensiones, como si las pensiones fueran muy grandes. Para contener las exigencias de los acreedores, a principios de abril el Parlamento heleno, o sea griego, lanzó este comité presidido por el politólogo belga Eric Toussaint,
quien ya ha auditado otras deudas, como la del Ecuador, que derivó en una reestructuración previa negociación con los acreedores. Este cuate es profesor de la Universidad de Lieja y presidente del Comité para la Anulación de la Deuda en el Tercer Mundo. El primer capítulo del documento que hizo el comité de 15 griegos y 15 extranjeros identifica el crecimiento descontrolado de la deuda pública griega desde los años 80 y por qué ha subido hasta el 113% del Producto Interno Bruto en 2009 hasta el 185% al cierre del 2014, o sea, estaba muy alto de por sí y creció tremendamente. El informe concluye que este crecimiento en ningún caso se debió a un gasto público excesivo, ya que siempre permaneció por debajo del de los otros países de la eurozona. Según el comité, esta explosión tuvo más bien que ver con el pago de intereses extremadamente elevados a los acreedores, un excesivo e injustificado gasto militar, caída de ingresos fiscales debido a la huida de capitales, la recapitalización de los bancos privados, o sea, un rescate bancario como el que se ha hecho en México por parte del Estado griego, y los desequilibrios creados por la Unión Monetaria. Y fecha o data el principio de los males en la adopción del euro, que llevó a un drástico aumento en la deuda privada griega. Y luego esta deuda, como ya sabemos, pues acostumbran a hacerlas luego públicas. El capítulo 8 concluye que la deuda pública es insostenible, por lo que acabamos de explicar, ilegal, ilegítima y odiosa. El informe llega apenas antes del 30 de junio, que permite a Atenas evitar el impago para abonar el fondo de 1.600 millones de euros. Esto en realidad ya pasó, ya no se hizo ese pago que se suponía que se podía hacer si el Banco Central Europeo le daba euros en préstamo a Grecia, pero en condiciones diferentes a las que le están imponiendo. La deuda con el Fondo Monetario Internacional deberá considerarse ilegal, ya que incumple los propios estatutos del Fondo Monetario, la Constitución griega, los derechos internacionales y los acuerdos que Grecia ha firmado. Además, identifica como odiosa al imponer el fondo medidas antidemocráticas y antipopulares, habría que agregar. En agosto vence la deuda con el Banco Central Europeo por un valor de 3.000 millones de dólares, pero el informe asegura que la deuda deberá considerarse ilegal porque el Banco Central Europeo ha sobrepasado su mandato imponiendo aplicación de programas de ajuste macroeconómico. O sea, el asunto es que se impone una deuda, se ponen intereses muy altos y luego se hace chantaje, y es lo que están denunciando el gobierno griego. Pensaba yo cuando estaba leyendo estas notas, qué vergüenza, en México ni siquiera habría habido escándalo porque inmediatamente y sin pensarlo Peña Nieto y su gobierno hubieran firmado quitadísimos de la pena, sí, hacemos lo que ustedes nos pidan, como lo han hecho durante décadas los gobiernos periodistas. Además de eso, Héctor, yo creo que Peña Nieto hubiera dicho, pues devaluamos el peso otra vez, también, pero ahí no lo pueden hacer porque precisamente tienen una moneda, el euro, exactamente. Y además es la misma moneda, como dices. El quinto capítulo del informe aborda las condiciones intrusivas que han conducido a la insostenibilidad de la deuda. No solo produjeron una merma en el Producto Interno Bruto, sino que hicieron que el país adquiriera préstamos más elevados cada vez. El sexto capítulo, que concluye que las medidas contenidas en los programas de rescate afectaron directamente las condiciones de vida de la gente, esto es lo que estábamos comentando ahorita, que es importante, y violaron los derechos humanos. Esta es parte de toda la argumentación de por qué consideran ilegal y odiosa la deuda que se les impone. La televisión griega ha anunciado que el primer ministro convocaría, esto ya fue pasado, a una consulta popular sobre el borrador que presentó la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, o sea, sobre las exigencias que le hicieron. En vez de firmar luego, él dice, mejor hagamos una consulta, que acaba de pasar el 5 de julio, y la pregunta era muy sencilla, simplemente decir sí o no. ¿A qué?
a las medidas que estaban tratando de imponer el Fondo Monetario y el Banco Central Europeo. La mayoría de los griegos, alrededor del 70%, dijeron que no aceptaban y apoyaban a su gobierno para rechazar estas medidas. Los alemanes sobre todo, pero también franceses y otros países, pues estaban esperanzados a que la mayoría de los ciudadanos griegos dijeran no. Incluso la propaganda de Televisa y Televisión Azteca, sus disqueanalistas, estaban diciendo que sería una locura seguir por ese camino. Sin embargo, los ciudadanos griegos prefirieron apoyar al gobierno. La idea del gobierno griego no es salirse del pacto del euro en Europa, sino pues negociar las condiciones de pago y definir qué es lo que se va a pagar. La Troika había ofrecido a Grecia una prórroga de 5 meses de su rescate y una financiación total de 15.500 millones de euros, o sea, además de lo que ya les hayan prestado, para hacer frente a sus próximos vencimientos de deuda, siempre que Atenas cierre un acuerdo sobre un plan de reforma en la reunión que ya no se hizo y que se va a hacer este fin de semana. Va a haber otra reunión, pero ahora las condiciones han cambiado pues por el apoyo que los ciudadanos han dado a Tsipras en la negociación. Por cierto que en este proceso pues el ministro de Hacienda de allá se vio en la necesidad de renunciar porque los ministros de Hacienda europeos o de economía de los otros países dijeron que mejor ese cuate no, porque era muy duro, y que mejor cambiaran de negociador. Entonces el gobierno griego en principio aceptó, y este cuate dice, bueno, me voy con con el odio de estos cuates y el cariño del pueblo griego, lo cual pues creo que estará muy acertado por parte de él. Sin embargo, pues es una concesión que hace el gobierno griego, porque está perdiendo a un buen negociador, un buen luchador, que por eso no lo quieren tener ahí en el Eurogrupo para ver cómo van a resolver la situación. La cosa no está fácil, porque decir simplemente que se saliera Grecia del acuerdo implicaría volver al dracma, y el problema es que el dracma no tiene respaldo, y a la hora de que quisieran comprar algo en el extranjero, pues no les van a querer reconocer el valor que tiene, y la gente iba a empezar a comprar dólares y la moneda se iba a devaluar y se iba a desestabilizar. Por eso necesitan seguir en el acuerdo del euro, pero lo que ellos quieren es no pagar esa deuda descomunal que artificialmente se les fue haciendo. Supuestamente se les estaba dando un apoyo para que se igualaran con los demás países de Europa cuando se integran en la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, pues eran préstamos, no eran regalos, y esto fue generando deuda, hasta que llegamos a estos asuntos que resultan ya casi incontrolables. Vamos a ver ahora cuáles son nada más algunas de las cositas que le estaban pidiendo el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea a el gobierno griego. Esto lo sacamos de Telesur, de la página de Telesur, que por cierto, copia uno algo de ahí, luego te aparece automáticamente, aunque tú no quieras, una leyenda que acompaña tu texto que dice, esto lo sacó de Telesur, para que, si tiene que decir que lo sacó de ahí, no se agacho. Bueno, vamos a ver qué cosas, la lista de qué querían imponer. Decían, bueno, te hacemos el rescate de Grecia si impones 23% de IVA en restaurantes. Esto es muy grave para ellos, porque la principal actividad económica en Grecia es el turismo. Entonces aumentarle a 23% el IVA en los restaurantes, pues es un trancazo muy duro. No le des ideas a Peña Nieto. Abolir las exenciones de IVA en las islas. Imponer el depósito, ya saben que Grecia tiene un montón de islas, imponer el depósito del 100% de la anticipación de impuestos a las empresas y trabajadores autónomos. Abolir las deducciones fiscales para los agricultores en combustible, el impuesto sobre la renta. Cortar 900 millones
o sea, el 0.5 del Producto Interno Bruto, los gastos en bienestar social. Reducir inmediatamente las prejubilaciones. Abolir gradualmente el subsidio de solidaridad a los pensionistas. Aplicar plenamente la ley sobre los fondos de seguridad social, que fue adoptada durante los programas del memorándum anterior, o sea, reducir la seguridad social. Implementar las condiciones de déficit cero y la financiación de los fondos de pensiones secundarios. Abolir un tipo específico de contribuciones que financian los fondos de pensiones, lo que significa una reducción de sus ingresos por un total de $700 millones. Aumentar las contribuciones de los pensionistas por sus derechos a la salud del 4 al 6%. Esto quiere decir que los pensionistas, o sea, los jubilados y pensionados allá, tienen que pagar de sus ingresos 4 o 6% para tener acceso a la seguridad social. Ya la habían pagado con su trabajo, ahora la vuelven a pagar, y la Comisión Europea les pide que lo suban de 4 a 6%, o sea, bajar todavía más el nivel contra los pensionistas. Si se fijan, hay varias menciones contra los pensionados. Parece ser que la vejez y el estar pensionado pues es algo que les desagrada mucho a los banqueros europeos. Congelar las pensiones hasta el año 2021. Aquí le encantaría todo esto que estamos diciendo al gobierno de Peña y a los babosos estos de los medios de comunicación comerciales. Crear una ley que permita los despidos masivos, por si se ofrece. Reducir el límite de la no confiscación de los depósitos bancarios de menos de 1.500 euros, o sea que aunque tengas poquito te lo puedan confiscar. Aumentar la tasa de interés para los asentamientos de la deuda de los ciudadanos y las empresas. Reducir los salarios en el sector público. Privatización de las transmisiones de energía independiente. Poner a la venta las acciones de las telecomunicaciones griegas del Estado. Como ven, era un plan sumamente agresivo contra los ingresos de una gran parte de la población, o sea, afectar el turismo, a los servidores públicos, a los pensionados de 3 maneras diferentes. Y cuando lee uno esto, entonces se conmueve y le da uno mucho gusto que Alexis Tsipras, que fue el que ganó las elecciones apenas el 25 de enero de este año, esté al frente de su país. Da mucho gusto que, a pesar de que es un hombre relativamente joven, nació apenas en el 74, que es ingeniero, y que sea de izquierda y que no reniegue de ello, que sea un comunista con los pantalones bien puestos y que haya decidido salir al frente, y en vez de vender a su patria como han hecho nuestros gobernantes, en vez de ser un canalla y un traidor, haya decidido, pues vamos a enfrentar esto, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a tratar de cambiar las condiciones de negociación para no tener que ser expoliados con esos pagos desproporcionados de deuda, y pues defendamos a nuestro país y nuestro interés. Un detalle curioso, importantísimo de este asunto: bueno, él es ateo, nunca lo ha negado, siempre se ha presentado como comunista y ateo. Bueno, pues no obstante eso, los jefes de la Iglesia Ortodoxa griega anunciaron que están dispuestos a entregar todos los bienes de la Iglesia para pagar la deuda externa a un comunista. Es la diferencia enorme de ser un presidente, bueno, primer ministro, un gobierno apoyado por el pueblo, que toma una decisión patriótica, que decide enfrentar al gran poder, no a lo loco, sino dentro de los marcos de la ley, pero con mucha firmeza. Y bueno, hasta la Iglesia Ortodoxa griega, hasta la propia Iglesia, ha decidido pues apoyar al principio el gobierno, pero sobre todo al propio pueblo griego. Aquí, ¿cuándo veríamos nosotros a los ministros de la Iglesia Católica, a los altos jerarcas, no a otros sacerdotes, sino a los altos jerarcas, ofreciendo los dinerales que tiene la Iglesia Católica para ayudar en algo al pueblo? Pues es una cosa que no hemos visto, y se me hace que en mucho tiempo no vamos a ver. Pues mucha suerte, les deseamos a Tsipras y al resto del pueblo griego. Este fin de semana tienen una reunión de ministros con la Comunidad Europea,
Ojalá logren una negociación que le permita que ellos sigan siendo parte de la comunidad, pero que no los obligan a pagar lo que pues es ilegítimo que tuvieran que pagar. Uno de los argumentos que corre mucho en el mundo ahorita es que se recuerdan que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania no pagó una gran parte de las deudas que tenía con el mundo, y esto fue por razones humanitarias.